Hola, muy buenas tardes, chicos, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a la clase y ya esperemos que sus demás colegas se vayan integrando a la misma. Y bueno, esta es la segunda sesión de psicología deportiva. Ahora sí vamos a adentrarnos completamente al enfoque del psicólogo en cuanto al alto rendimiento físico y al alto rendimiento mental. ¿Ok? Vamos a ver los momentos psicológicos previos a la competencia y vamos a ver cuatro emociones en las cuales se trabaja en psicología deportiva, que es el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Son las cuatro emociones por las cuales pasa un atleta de alto rendimiento durante la competencia. ¿Ok? Todas estas emociones, por ejemplo, si lo vemos desde el miedo, ay, no estoy hablando de un miedo patológico como lo veríamos en psicología, el origen de un evento traumático, no digamos el miedo de, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí en este estadio? Hay una segregación de adrenalina impresionante. Eso es lo que vamos a ver. En sí vamos a ver también qué es el flow, la atención, la autoconfianza y el rendimiento deportivo. El momento psicológico del atleta, que es previo a la competencia, las emociones van a dominar la conducta del atleta. Muchos de ellos tienen una respuesta desde el miedo. ¿Qué estoy haciendo aquí? El estadio, probablemente con gritos, los gritos del entrenador, los gritos de la familia, en las gradas todo la familia observándolo, claro que influye en el desempeño del atleta. Ujú. Puede que su respuesta sea desde el miedo, por nervios, y la mayoría de los atletas mienten al entrenador, ¿no? Que probablemente no son completamente honestos. Siempre preguntan, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, todo bien, ¿no? Pero con su vocecita temblorosa. Por eso la pauta importante es, antes de hablar con un atleta, hay que dar estas charlas de psicología deportiva al entrenador, ya que él es el que conoce el temperamento del atleta, puesto que pudiéramos ver que tienen una muy buena técnica táctica dentro del área eh, de entrenamiento, sea cual sea, no sea natación, hockey, taekwondo, fútbol, básquetbol, voleibol, ¿no? Tienen una técnica táctica buenísima. Pero ya cuando se enfrentan a una competencia, ahí van a mermar incluso las condiciones técnicas y o tácticas. Ujú. Ya que la raíz de todo nuestro comportamiento en un área competitiva radica en las emociones. Ujú. La raíz del comportamiento, nuestras emociones pueden ser irracionales, así también como innatas, instantáneas. Dudas del atleta. Tal vez lo hacen solamente por un punto de sobrevivencia, y algo bastante triste es que dejan de disfrutar la misma. O sea, lo hacen por hacer, pero no porque estén teniendo una máxima disfrute. Ujú. Influye, como les digo, el miedo, la ira y la certeza, y así también como las acciones. Déjeme ver si está aquí. No. Fíjense, me voy a centrar específicamente en el miedo, ¿no? Cómo desde la psicología deportiva vamos a entenderlo. Aquí no van a tener un buen desarrollo de la ejecución del movimiento por exceso de nerviosismo, por el exceso de adrenalina que no pueden controlar en ese momento. Ajá. ¿Qué vamos a hacer en psicología deportiva? Darles la certeza. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Ujú. Por ejemplo, digamos, un chico en fútbol americano, soccer, etc., ¿no? Le pudieras decir, em, tienes que dar 3 pasos a tu izquierda, inmediatamente retrocedes otros 5 pasos y ahora sí, ahí te quedas para interceptar el balón.
le estás dando la certeza, le estás dando los movimientos porque está actuando desde el miedo. No va a tener un desempeño al 100%. ¿Por qué? Que su concentración está completamente dispersa. Y al haber una dispersión, lo que va a haber es una disminución en su potencialidad. ¿Qué ocurre en el nerviosismo, en el miedo específicamente? Tenemos un nervio que se llama nervio vago. Nervio vago es parte de los 12 pares craneales e inerva todo nuestro cuerpo. Ujú. Y es por eso que el, el atleta va a estar nervioso, ¿no? Va a estar moviendo las piernas, va a estar moviéndose de allá para acá, puede hacer brinquitos, etc. Tenemos que preguntar, ¿cómo te sientes? Sí, sí, estoy muy nervioso. Punto importante, aquí no sirve. Y aquí sí manténganlo ahí en una carta fuerte y firme. No sirve el mindfulness y no sirve la visualización. En el momento en el que nuestro atleta está completamente nervioso. Ujú. ¿Por qué? Porque el exceso de adrenalina, lo que trata de buscar es una fuga emocional. ¿Qué tienes que hacer con este exceso de adrenalina en nerviosismo? O sea, que él tenga miedo de entrar al área de combate, que él tenga miedo de entrar a la cancha, al área, etc. Ujú. No le puedes decir cierra los ojos y respira profundo, no le sirve. Lo que vamos a hacer es que se mermen más sus capacidades físicas. Lo que tenemos que hacer, activarlo. Una cosa es activación. Ajá. Ok, respira profundo, inhala, exhala, pero vamos a movilizarnos. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Paso jogging, es decir, sube las rodillas, da una descarga de 10, eso es, ahora da talones, vamos a hacer brincos o vamos a correr se llaman suicidios, cuando corremos, por ejemplo, una distancia de 5 metros y lo dividimos eh, en, en, en metro por metro, ¿no? Corres un metro, regresas, al siguiente corres hasta el segundo metro, regresas, corres hasta el tercer metro y regresas. Ejercicios explosivos. ¿Qué es explosividad? Que arranque tu cuerpo de 0 a 100, obviamente con un calentamiento previo. De hecho, la psicología deportiva se marca desde el calentamiento. Ujú. Si tu deporte es muy explosivo, por ejemplo, taekwondo, por ejemplo, el deporte hockey sobre pasto, fútbol, fútbol americano son deportes de ráfaga. Igual el taekwondo son explosivos. ¿Por qué explosivos? Voy a hacer aquí un paréntesis. Porque son deportes acíclicos. Ajá. ¿Y qué es acíclico? No me vas a decir. Bueno, digamos que no pasas teniendo una actividad física constante. Puede que en momentos tengas que caminar, que no estés corriendo los 15 minutos o no estés pateando los 3 minutos de combate. Estás probablemente, voy a enfocarme, ¿no? En un combate de taekwondo, probablemente estén flotando, cambiando de guardia, haciendo fintas. Ajá. Ahí no hay una explosividad. Y de repente hay una ráfaga de pateo, ¿no? 5 o 6 intercambios y vuelves a flotar. Eso es de ráfaga a cíclico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en hockey sobre pasto. No siempre están corriendo. Puede que de repente estén esperando o viendo la trayectoria de la pelota y de repente sí salen de 0 a 100. Eso mismo vamos a implementar en el calentamiento. Ajá. Puesto que ahí inicia la disminución de los nervios. Aquí nos vamos a tener esa intensidad de adrenalina, vamos a disminuirla sin llegar a la fatiga. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenemos los deportes de ráfaga. Hay deportes continuos, por ejemplo, que es la carrera. La carrera, por ejemplo, 100 metros planos es algo constante, incluso metes más velocidad en el sprint de los últimos 100 metros o dependiendo la distancia que estés corriendo, maratón, 5, 10, 15 kilómetros o relevo de 4x400. Aquí, mientras más impulso tengas o mientras más explosividad tenga tu deporte, necesitas calentar con explosividad. Ajá.
incluso también juegos antes de la competencia. Por ejemplo, algo relacionado al deporte. Supongamos que estás llevando la psicología deportiva en atletas de combate, boxeo, luchas asociadas, taekwondo, karate, do, etc. Y el entrenamiento puede ser igual, que traten de anotar lo más similar al deporte, ¿no? Que serían puntuaciones. Por ejemplo, eh, lo que hacemos a veces es, si no tenemos el material o las pelotas, hacer bola a una chamarra y con esa chamarra jugar fútbol americano, ¿no? Antes de entrar al área de combate. Ajá, eso los va a relajar y que va a desarrollar una estrategia diferente para poder hacer una anotación. Ajá, aquí le cambiamos el contexto y tiene una regulación emocional. Ajá, eso es lo que hace, es lo que debemos hacer cuando estamos enfocados desde el miedo. Posterior a ello, la ira. La ira son las acciones explosivas. Y aquí en los atletas de alto rendimiento se da el efecto flow. Ajá, deja de pensar, eso es lo más importante, que un atleta no esté reflexivo y empieza a hacerlo perfecto. El cuerpo se vuelve uno con el agua, se vuelve uno con el balón, con el bastón, con el pateo, te vuelves un complemento del todo. Ajá. Y es ahí cuando debes que mantenerte al margen, ya que si el atleta empieza a escuchar gritos del coach, es más probable que caiga en el error. Ajá. Cuando ya lo ves desde la concentración, desde la ira, indudablemente tu atleta va a remontar marcadores o va a llegar al impulso, al 100%. Ujú. Bueno, espero que hasta aquí no tengan preguntas o dudas y si es así, con mucho gusto las vamos respondiendo, ¿ok? Y bueno, tenemos también las emociones cíclicas. Ajá, aquí, bueno, la tristeza en momentos reflexivos. Como les digo, no nos sirve mucho que el atleta esté eh, en un estado pensando, ajá, que esté pensativo constantemente. ¿Por qué? Que va a caer inmediatamente de la ira la reflexión. Y si cae en la reflexión, ya no va a haber esas jugadas que se quedan en la memoria del público, ya no va a haber esas jugadas impresionantes. Nos hace más sentido que esté en una emoción de ira, ajá, y aquí también marca momento de tristeza, ¿no? Momento reflexivo. Mm, ok, bueno, y aquí me gustaría hacer un paréntesis en la ira, ¿no? Que es importantísimo entender que en psicología deportiva la ira no es mala, la ira es lo que más se busca que un atleta encuentre, porque la ira bien focalizada, sí o sí, te va a hacer remontar marcadores. Eso es lo más importante de la ira focalizada. Ujú. Asimismo, em, aquí no hay un cambio de estrategia. Es mejor que él siga la estrategia que ya encontró su flow en el área, ajá, y se debe hacer antes del proceso de que entre a una reflexión. Ujú. Aquí voy a hacer otro paréntesis y me gustaría que lo entendieran bien. Cuando yo hablé del miedo hace un momento, expliqué que no sería de buen punto que hagan visualizaciones. Aquí es un arma de doble filo, no lo va a hacer. Está mal y está contraindicado el mindfulness y está mal, contraindicado que le digamos, bueno, cierra los ojos, vamos a hacer una meditación rápida para que se te bajen los nervios. ¿Ah? Aquí no sirve, lo que sirve, dijimos, es movimientos explosivos, rápidos, cambios de direcciones, cambios de guardia,
movía rápido las piernas, eso le va a ayudar más. Ujú. A diferencia que si nuestro atleta está en la emoción de la ira, está en el flow, está sintiendo la energía del evento en ese momento, aquí sí, aquí sí vamos a implementar la, la respiración. Respiración. Ujú. Aquí sí vamos a decir, cierra tus ojos, inhala, exhala. Lo estás haciendo perfecto. Aquí sí vamos a a implementar eso. Ujú. Cuando está activado. ¿Por qué? Porque una cosa es motivación y otra cosa es activación. Y más adelante les explico. Aquí, bueno, en la alegría, pues están los momentos creativos donde el atleta, pues bueno, presumiblemente ya estuvo en más de uno ya está en una etapa de alto rendimiento. Ujú. En el miedo va a haber dudas y va a haber un bloqueo y va a haber un autosabotaje. Y en la ira va a haber impulsividad y explosividad. Ujú. Las emociones, estas cuatro emociones son las que van a predominar en una competencia, indudablemente. Ujú. Y son las que tenemos que ver, ¿no? Las que tenemos que este, hacer a detalle. Ujú. Y bueno, tenemos el miedo y ejecución deportiva. Por el nerviosismo, el atleta no va a desarrollar correctamente la ejecución del movimiento. Ajá. Ya dijimos, cuando está fallando, no anotó una técnica, ¿no? Por ejemplo, una patada. No anotó una, dos, ya falló, ya le conectaron un punto. Aquí le tienes que dar la certeza. Ajá. Cámbiate de guardia. Ajá. Y aquí sí puedes escuchar tu voz. Cámbiate de guardia, espera y contraatacas con giro recto, no se me ocurre. Y o en boxeo, sube la guardia, respira, aguanta. Cuando um, golpee con jab, inmediatamente haces el upper, ¿no? Sin, al movimiento. Antes, y voy a hacer otro paréntesis, antes de llegar a dar esta ejecución de la certeza, obviamente la tuvimos que haber practicado el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, 1000 veces para que nos salga perfectamente en el momento de la ejecución, puesto que si le pedimos algo que no se ha entrenado, es más fácil que caiga en el error. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, es la técnica. Por ejemplo, en taekwondo es la repetición constante de un solo movimiento. Por ejemplo, patada circular o patada descendente, giro recto, giro abierto. No es la ejecución de una técnica. Técnico táctico es cuando ya haces ejecución eh, o haces combinaciones de patada. Eso es técnico táctico. Y cuando se marca la estrategia, ya va a ser dentro del área competitiva. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las debilidades del atleta o del oponente. Ajá. Muchos hoy en día, por ejemplo, en taekwondo, observan las peleas de sus oponentes, ya por ejemplo en Panamericanos, Centroamericanos y o Juegos Olímpicos, y ya ven cuál es el déficit del atleta con el que van a pelear. Obviamente también pasa, también hay estudios sobre los competidores mexicanos. Ajá, puede que dentro del área se cambie completamente la estrategia o se use la otra guardia. Ujú. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, ya cuando ven una estructura armada, ¿no? En juegos de fútbol, soccer, en juegos de fútbol americano, ¿no? Ya ven el error de la ala abierta, de la ala cerrada, del quarterback, que no tiene una carrera explosiva. Ajá, es ahí pues donde el oponente pudiera hacer una intercepción. Ajá, o incluso también las fallas técnicas en tenis, las fallas técnicas en hockey, por ejemplo, también, ¿no? Que no tengan un buen defensa o que su delantero falle en cierto ángulo, ¿no? Que no sea bilateral. Aquí en cualquier deporte es muy importante trabajar la bilateralidad, que lo hagas bien, la ejecución entrando a la cancha del lado izquierdo,
entrando a la cancha del lado derecho. Que hagas bien la técnica con la pierna izquierda, con la pierna derecha. Boxeo, mano derecha, mano izquierda. Que las dos, que tengas esa fortaleza. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a dar un plus y vas a poder llegar, o va a poder llegar tu atleta a su objetivo. Y también en natación, el braceo, la técnica, la respiración, la patada, la vuelta de campana, la vuelta de maroma, etc. Todo eso se marca técnico, táctico, repeticiones constantes. Ajá. Em, Aquí también es que los vamos a mover específicamente a la acción y el miedo genera dudas y siempre va a bloquear el rendimiento. Ajá. Eso es indudablemente. Por ejemplo, la ira y el estado de flow, ¿no? La ira genera acciones explosivas, tal vez un poco irracionales, y el flow es al parecer el efecto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué es el flow? Creo que se los había dicho en algún momento en la carrera de psicología y es esto. Michael Jordan no juega básquetbol, Dios mío, él es el básquetbol. Cristiano Ronaldo no juega fútbol, él es el fútbol. Mohamed Ali no fue boxeador, él es el boxeo. Y así mismo es que ellos se vuelven parte por algún momento del entorno en donde se van desarrollando. Aquí es en donde el atleta deja de pensar, solamente actúa, ejecuta perfectamente, pero también se puede volver irracional. Pero aquí, aquí sí nos sirve que sea irracional. Aquí no nos sirve una psicología, piensa, calma, relájate. No, si quiere hacer una jugada de fantasía, es momento que está en el flow, no está desde el miedo. Y es ahí donde debemos de impulsarlos de hazlo, vas ganando, vas teniendo un margen bueno en el marcador. Haz, haz ese detalle que puede que marque una tendencia. Ajá. Em, no sé, una tendencia como CR7, ¿no? ¿Cuántas jugadas impresionantes hemos visto? Ronaldinho, Jordan, si no hubieran hecho esos movimientos irracionales, no se hubieran vuelto íconos. De la misma forma, aunque pareciese que no se pudiera en atletismo, ¿no? En atletismo, que Usain Bolt baja las manos y se empieza a reír antes de llegar a la meta, ¿no? Bueno, parecía que se estaba riendo, pero estaba respirando. Ajá. Eso es lo que se vuelve diferente, ajá, o que deja esa marca o ese sello personal. Por ejemplo, en deportes de conjunto también nos sirve bastante que exista un villano. Nos sirve bastante, ¿por qué? Porque uno ensucia y el otro limpia. Un ejemplo muy claro es Dennis Rodman. Dennis Rodman hacía el trabajo duro, de hecho no dejaba que nadie se le acercaba a Jordan, ¿no? Jordan hacía boom, los encestes y era lo majestuoso. Bueno, a salvo que ustedes tengan otra opinión, cuando Dennis Rodman no jugaba un partido con él, pues aquí sí le ganaban a los Bulls. Significa que el villano de la historia nos sirve, ¿por qué? Porque va a mantener ese temperamento y va a hacer absolutamente lo posible por mantener ese estigma de chico malo, etc., ¿no? Del gusano en este caso. En deportes de conjunto nos sirve bastante. Ujú. En que lo deje ser, que no le pongas, como bien dijo en este Last Dance, no le pongas una capa al Ferrari, deja que luzca. Y de la misma forma no podemos limitar la potencialidad del atleta. Tenemos que hacer que luzca y tenemos que impulsarlo. Está bien, píntate el pelo de colores, pero a mí dame resultados en la cancha. Ajá. Haz esas jugadas impresionantes en el aire, pero yo quiero ese enceste. Ajá. Etc., ¿no? Eso es los movimientos irracionales que van a hacer esa diferencia marcada. Ujú. Hasta este momento vamos bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Sí, Si Miss, tienen todo bien. bien, ok, perfecto. Y tenemos también, pues, esas pausas
reflexivas. En la ira existe un solo objetivo, ganar. Ujú. Es solo una forma de hacerlo, no hay cambios de estrategia. Aquí sí la estrategia, como los había plasmado, manténla igual, impulsiva, explosiva, y puedes hacer esa pausa para reflexionar. Ajá. Respira, aquí sí, en la ira respirar, ajá, y sí lo puedes mantener con los ojos cerrados y para que se distienda el estómago y disminuir esa explosividad. ¿Por qué? Porque probablemente nos falten otros 3 tiempos de 15 minutos u otros sets. Ajá. Aquí sí, bueno, vamos a respirar, calma, toma agua, relájate, podemos poner este hielo en su nuca para, fíjense, algo muy importante y no he visto, ¿no? Apenas lo implementamos bueno, lo hice en hockey sobre pasto, poner hielo en la nuca del atleta. No lo había visto. No es tanto para evitar un golpe de calor, sino es para disminuir esa explosividad y entren más a su estado flow. Y eso es maravilloso. Ponle, bueno, obviamente si hay mucho frío, no, aquí sí sería un contraste de calores porque va directamente al cerebelo, o sea, entra directamente el frío y la autorregulación. Ujú, viene desde nuestro cerebelo. Todas las funciones autónomas, frecuencia cardíaca, respiratoria y también la mayor parte de los impulsos del nervio vago vienen por el cerebelo. Pones poco de hielo directo, inmediatamente va a sentir un alivio, no solo mental y físico. Ajá, aquí sí vamos a disminuir esa explosividad. Aquí me gustaría hacer otro paréntesis. Hace poquito vi un documental que hicieron una hipnosis a un equipo de fútbol y ganó. Y no me acuerdo, la verdad, sí no me acuerdo si fue Pumas o fue, bueno, era uno de esos equipos de fútbol, soccer. Y dicen, bueno, ¿qué tan buena es la hipnosis antes de una competencia? Antes es muy buena. Un día antes es muy buena. ¿No? Digamos que si falta unas 2 horas para tu competencia, aquí es muy mala. Ujú. Y les voy a explicar por qué. En el proceso de la hipnosis inicia la visualización, donde te indican específicamente cuando entras, bueno, que ellas le hicieron la visualización de cómo están poniéndose su uniforme. Imagínenlo para el deporte que ustedes quieran. Puede ser tenis, taekwondo, hockey, fútbol, básquetbol, voleibol, el que ustedes quieran. Está poniéndose su uniforme en los vestidores, puede oler todavía el ambiente, tal vez a Iodex Cristal, tal vez a protector solar, eh, tal vez a hule, ¿no? Del equipo de protección y hace la visualización te levantas, ponen tu toalla alrededor del cuello, llevas el agua. Ajá. Vas viendo el piso, la- el camino que nos va llevando hacia el gran estadio. Puedes ver que el estadio está completamente lleno y cuando te ven entrar o cuando ven entrar a tu equipo, empiezan a ver los gritos, la emoción, la euforia. Atrás de ti va tu entrenador, tu equipo técnico, psicólogos y todo, ¿no? Todo ese escenario. Ajá. Ahora sí, te encuentras frente a frente con ese oponente y empieza a descifrar la técnica más difícil, el combate más difícil que puedes haber tenido en tu vida, el juego uno contra uno más difícil que has tenido en tu vida, el set, el, la, puedes ver incluso la marca de tu bastón de hockey y sientes la adrenalina, ¿no? De cómo, no sé, te enfrentas uno a uno con el mejor del mundo, ¿no? Y a pesar de que él hace jugadas extraordinarias o un combate extraordinario, aún así tú
buscas el error, el detalle, y es cuando empiezas a conectar y ganas, ¿no? Eso es, ¿no? Te ves campeón, el estadio brinca y todos están eufóricos por la victoria. Ujú. Más o menos va así la hipnosis, ¿no? Obviamente se pueden tardar incluso hasta 3 horas en dar cada detalle. ¿Cada detalle qué sería? La gota de sudor que corre por tu cuerpo, empiezas a sentir como a veces te sientes agitado y puedes ver cómo están acostados, ujú, y empiezan a moverse o empiezan a hacer más o menos la ejecución técnica. Ujú. ¿Qué ocurre en ese proceso? Lo que ocurre es de que tu cerebro está tratando de evitar el error. Está tratando de decir, bueno, es que tengo este error, tengo que buscar la otra forma. Ujú. El cerebro específicamente va a buscar salir de esa escena en donde se está sometiendo. Ajá, va a tratar de tener esa fuga emocional. Por eso no nos sirve unas horas antes una hipnosis, porque va a ser más probable que el cerebro lo asocie y en el momento y falles todo lo que fallaste en la hipnosis. Ujú. Esa es la gran diferencia. Aquí no se puede. Se pudiera un día antes. Ajá. Entonces, ya una vez que hay un descanso, ya una vez de que al otro día ya el cerebro plasmó, lo asoció, lo confirmó, entonces al el siguiente día de competencia lo va a ejecutar al cual lo visualizó. Pero tiene que ser un día de diferencia, no tiene que ser unas horas antes, porque entonces ahí sí sería algo completamente negativo para el atleta. Ajá. La hipnosis que se hace es de visualización, por ejemplo, en el deporte que tú quieras sería, no sé, taekwondo, fútbol, es tal cual desde que se está poniendo el uniforme, los tenis, desde que entra a la cancha, cómo va sintiendo todo el ambiente, ¿no? Tenemos que hacer una descripción en cómo va el pasillo antes de entrar al estadio, em, las tribunas que están llenas. Siempre tenemos que poner los momentos y extrínsecos, que es el estadio, los gritos, la porra. Puede ver incluso a sus entrenadores o alcanza a ver a lo lejos algún que otro familiar. Ajá. Y también de forma intrínseca, que sería, empieza a latir tu corazón, ajá, respiras, inhalas, exhalas. Sí, exactamente, una visualización de todos los detalles que están teniendo, ¿ok? En natación ocurre exactamente lo mismo. Te estás poniendo tu traje de baño, te queda perfectamente la gorra, los gogles, no tienes ninguna molestia con los mismos. Te acercas hacia el rebosadero, te quitas el pants, lo guardan, te preparas y se queda el estadio en silencio hasta que escuchas el disparo y sales. Y sales con esa abrazada imponente, fuerte, con toda la técnica que estuviste trabajando 4 años para llegar a esos Juegos Olímpicos. Ujú. La vuelta, te tomas del rebosadero, inmediatamente sales con un impulso de 0 a 100. Eso también es lo que podemos marcar en psicología deportiva. Ajá, todos los deportes. Ujú. Y bueno, también entramos en el momento creativo. Y déjenme leer el de este. Ok, ok, Florence, muy bien. Momento creativo, cuando el atleta entra en calma. Ahora sí, ¿qué sucede aquí cuando el atleta entra en calma? Empieza a solucionar. ¿Y saben algo impresionante que hace el cerebro del atleta en el estadio? Es no escucha a nadie. Puede gritarle la novia, puede gritarle los, 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 los papás, la abuelita ahí con su bandera de México. Em, Hermanos, hermanas, no hay otra cosa para ellos que lo ponen. Empieza a haber una solución. Si ustedes le preguntan a un atleta de alto rendimiento, oye, te estuve gritando como loca, ¿me escuchabas?
No, no te escuchaba. Y de hecho va a haber un momento en el que que se pierda la visión periférica y algo más importante que ocurre, más linda que ocurre dentro de la meditación es la focalización. El cerebro va a focalizarse en la técnica, en el error, en la competencia. Por ejemplo, aquí estamos viendo hockey sobre pasto, pero también podríamos ver en natación, ajá, que tal vez estés visualizando los carriles con una visión periférica, pero cuando entras en el flow, cuando entras a solucionar, solamente vas a ver la línea de tu carril o o los banderines antes de llegar a la meta. Lo mismo ocurre en el fútbol, soccer, y empieza a crear estrategias. No debe haber gritos constantes, aquí sí no, gritos, porque entonces lo vas a sacar de enfoque. Porque si él ya tenía bien planteada una estrategia, los movimientos y ya tiene la coordinación, incluso ya tiene cómo dar el último movimiento en el set para ganar al oponente, con el grito que le des, pudieras sacarlo de esa visualización y es cuando ¡pum! Puede caer el punto. Ajá, la creatividad surge cuando disminuye la presión. Ajá. Cuando el coach, en lugar de decir, te estoy diciendo que subas la guardia, te estoy diciendo que te desplaces más rápido a la izquierda, hacia la derecha, y a la raqueta de mano, te estoy diciendo esto, etc. Ajá. Cuando damos más fuerza a sus fortalezas, muy bien, excelente movimiento. Vas a hacer que el atleta alcance su máximo potencial. Ujú. Y bueno, tenemos también la planeación y la observación. Ajá, la planeación desde el miedo, la rentabilidad desde la alegría. El entrenador debe observar las fortalezas. Ajá. Y tenemos, por ejemplo, este CR7, o sea, lo puedes meter en una presión importantísima y siempre va a mantener la calma, así como lo está haciendo en esta imagen. Ajá. O sea, la calma la trae porque tiene una extrema confianza en sus habilidades físicas, técnicas y tácticas. Él en sí conoce sus fortalezas, él las conoce antes de que el entrenador las supiera. Ujú. Incluso dentro del área o de la cancha, pueden corregir lo que se hace mal. Ajá. Y punto importante de un psicólogo deportivo es nunca te enfoques en el error. ¿Ah? Es decir, estás fallando en irte por las bandas, estás fallando en que no estás dando buenos pases, no estás interceptando. Oye, ya se te pasaron dos bolas, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Mm? Aquí es enfocarnos más en sus fortalezas. Ajá. Tu fuerza clave es la mano derecha. Ajá. Tu fuerza clave es la pierna izquierda. Tu fuerza clave es la carrera de 0 a 100. Ujú. Eso es específicamente. Y bueno, también tenemos desde un punto de psicología, ¿no? Por ejemplo, veíamos a Alfred Adler cuando hablamos desde el complejo de inferioridad. Cuando el atleta al ver sus oponentes se comparan. Ujú. Y al compararse existe ese complejo de inferioridad. Híjole, yo no estoy tan alta. Híjole, es que yo no parezco Barbie jugando. Es que ya viste cómo son las holandesas, es que ya viste cómo son los argentinos, es que ya viste, esta raza negra nos va a destrozar. Desde ese complejo de inferioridad es cuando más pudiera dar el giro desde un enfoque psicológico deportivo. Ujú. Aquí en psicología deportiva vamos a ayudarles a que alcancen ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obtener una medalla, campeonato. Ajá. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Siempre he escuchado, bueno, no pasa nada, te sirvió muchísimo para que tú tuvieras una experiencia, perdiste, pero hiciste, bueno,
hiciste lo que pudiste, ¿no? El otro estaba más alto que tú y es que la otra chica, pues ella llevaba más años. Ajá. El punto es, no vamos a decir esas palabras huecas, jamás. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era que el atleta ganara, no que el atleta mm, se venciera muchísimo antes de entrar a la competencia. Ujú. Y perder sí tenemos que darle ese enfoque. Perdiste, claro, no era nuestro objetivo perder. Vamos a reflexionar en qué fallas. Ujú. ¿Qué es lo que te falló? Es que me desconcentré, pero es que, pues, es que andaba pensando en la Brittany y pues ahí ya fue cuando se me fue toda la onda y pues no supe qué hacer. Entonces vamos a trabajar sobre la concentración, vamos a trabajar desde la autoestima, no desde un enfoque, nuevamente entramos, de lo reflexivo, una falta de focalización. Ujú. Nunca tenemos que alabar, híjole, hay para la otra. Ujú. Hiciste lo que pudiste. Son palabras huecas que vamos a mantener a nuestro atleta desde el complejo de inferioridad. Ujú. Decía Vince Lombardi, lo importante no es ganar, es lo único. Ajá. ¿Sí ven la diferencia en las frases de, bueno, lo importante no es ganar, sino competir, ya veniste? Para Vince Lombardi no era importante ganar, era lo único para lo que habías trabajado. Ajá. El Vince Lombardi es el trofeo que se les da a los chicos de fútbol americano. Y no puedes trabajar para menos, no puedes reforzar, bueno, es que está chiquitita, es tu primer torneo internacional. No, y para eso lo trabajas. Ajá. ¿Qué hicimos mal o qué pasó? ¿Por qué no ejecutaste tal cual? Ujú. Porque a veces se aferran a una técnica que ya falló 10 veces, el entrenador lo corrige y sigue haciéndolo 10 veces igual. Ajá. Y bueno, eso es siempre buscar lo fuerte del atleta, que sería la subcompensación, que es analizar, ajá, cómo vamos a ganar al otro equipo. Ajá. Si es posible, darle esa retroalimentación. Está fallando de este ángulo, no tiene una bilateralidad. El portero está fallando su lateral izquierda abajo, no para por abajo. El tenista tiene un déficit en mano izquierda. Si te atacas más por este ángulo, es más probable que anotes. Ujú. Em, y la sobrecompensación es el blofear. El blofear, ¿qué es blofear? Hablar de más, ¿no? Por ejemplo, soy el mejor, a mí todos y juntitos, ¿no? No, pues es que yo y el deporte nacimos el mismo día. Ajá. Si se genera el bullying dentro de la cancha, el único objetivo en psicología es destruir al oponente. Que si ya iniciaste con el bluffer, con el blofeo, etc., hay que obligarlo a que lo cumpla. Ajá. Aquí sí es muy diferente, por ejemplo, un bullying desde psicología, desde un ángulo clínico, pues sí, es que no, oye, no, a ver, espera, ¿no? No está bien que humilles a una persona así. En el deporte es bien visto. ¿Y por qué? Porque también juegas con las emociones del oponente. Hazlo enojar, va a perder. Ajá. En la cancha pudieras escuchar que gritan, este, eres malo o eres maleta, etc. Aquí es quién lleva la batuta. El que te está ofendiendo porque te lo va a tener que, te lo va a tener que justificar con hechos. Ujú. Y ahí es cuando los hombrecitos se ven a los ojos y las mujeres también. También hay deportes muy femeninos, pero de una mentalidad fuerte. Ujú. Ahí es cuando se sostiene el bullying. Y si ya tu atleta empezó a generar ese intercambio de blockers, bueno, entonces hay que obligarlo a que mantenga el estatus. Ujú. Por ejemplo, hubo una pelea icónica, yo creo que todos conocen a Muhammad Ali, cuando ya le había ganado a Sonny Liston, de hecho, y es cuando
ya tiene cierta popularidad y se cambia de Cassius Clay, se cambia el nombre a Mohamed Ali. Cuando se cambia el nombre a Mohamed Ali, em, uno de sus oponentes, un americano, fortachón, o sea, este chiquillo, Mohamed Ali tendría como 23 años y le tocaba competir con personas de 30 años, ¿no? Ya más maduros, pues era muy joven cuando él entró al boxeo profesional y, y él le decía, eres un negro y te sigues llamando Cassius Clay, ajá, y eres Cassius Clay. Y se enoja Mohamed Ali y le dice, allá arriba me vas a sostener lo que dices. Le ha puesto tal y soberana golpiza a Mohamed Ali. En cada golpe le preguntaba, ¿cómo me llamo? Y estaba ya, hagan de cuenta una película de Rocky, ¿no? Creo que son de esas grabaciones que todavía se ven en blanco y negro. Y le daba otro, vuelve a decir mi nombre. Ah, pues terminó diciendo Mohamed Ali, ¿no? De tal golpiza brutal que le puso. Entonces, si se inicia con este bloqueo es, vamos a sostenerlo. Ujú. Y bueno, el atleta de alto rendimiento debe creer lo que es. Una vez que se entra a una selección estatal, nacional, selección de élite y olímpica, debe creerse lo que es. Ujú. Sí tiene que tener cierto tipo de soberbia. Aquí está bien que tenga soberbia, es lo que nos falta a los mexicanos. Ajá. Para la formación, no. Así, digamos, aquí les voy a explicar un poco. Tenemos deportes recreativos, ¿no? Los que hacemos por diversión. Pues tal vez una cascarita los días domingos, pues para que siga entrenando, un desarrollo, pues, etc., ¿no? Para entrenar las sensaciones. Entonces son un deporte recreativo. Luego existe el deporte formativo. Aquí va a entender los aspectos básicos, ya tiene que entender reglas, ya tiene que llevar uniformes, em, lo hace desde, como lo diría Jean Piaget, desde la cognición, cómo representa el deporte. Ajá. Así es, tan solo igual sentir el movimiento, lo técnico, lo táctico, lo causa y efecto. Ujú. ¿Y cómo hacer bien la técnica para no fallar? Es cuando les empiezan a enseñar movimientos, desplazamientos, con qué mano tomo la raqueta, cuáles serían los hits, en taekwondo, pateo, ¿no? Circular, de frente, descendente, lo básico, para luego lo complejo, circular por la espalda o tonta, etc., ¿no? Eh, ya hubo un desarrollo y luego viene el deporte de competencia. Aquí sí, ya hay disciplina, ya hay análisis, ya hay estrategia, ya formaste una estrategia. Ajá. Y el deporte de Maestra, élite, disculpe, ¿no se ha cambiado la diapositiva o ya se cambió? no, aquí la dejé. Digamos que este es Ah, un extra. Ajá. ok, ok, gracias, maestra. De Perdón. nada, con gusto, no, no te preocupes. Y por ejemplo, el deporte de élite, aquí ya es deducciones, anticipación, futuro. Ajá. Este es el deporte de élite. De hecho, pues hay una gran diferencia de un grupo, un equipo y la élite. Ajá. Un grupo, pues vaya, todos van, entrenan, regresan, no hay un objetivo. Ujú. Un equipo, bueno, ya todos van uniformaditos, ya todos van, con un objetivo claro. ¿Qué es lo que diferencia del elite? El elite siempre te va a jalar. ¿No puedes? Te ayudo para que puedas. Ajá. Es que nada más voy a hacer 10, no, vamos a hacer 100. Que voy a dar 5 vueltas, no, vamos a dar 10. Es que ya me cansé, no te pares, sigue, tú puedes, vamos, hay que avanzar más. Eso es un grupo de elite. Ajá. Y aquí en el deporte recreativo, formativo y de competencia, se marca la disciplina. Pero cuando ya entras a las grandes ligas, cuando estás representando a México en Panamericanos, Centroamericanos, Opens, internacionales, etc., aquí sí tiene que tener un poco de soberbia tu atleta. ¿Por Porque, como les digo, eso es lo que falta al mexicano, o sea, que apenas ven a un güerillo altísimo, no, ya,
ya me van a ganar. Apenas y nos meten un gol y ¡pum! Se baja de un estado de ira, lo bajan a un estado reflexivo y luego de tristeza y terminan en el miedo, a dudar. Porque si bien es cierto, ¿no? O sea, hay técnicas buenísimas que dices, bueno, es que nada más era empujarla un poquito más y entraba a la cancha, al área. Es que si nada más era pasarla para el enceste. Ujú. Y o nada más tenías que dar el pase más fuerte y era un gol seguro. Ajá. Y pasamos de esos cuatro estados reflexivos. Pasas, por ejemplo, de la ira, ¿no? Entra la selección de fútbol a jugar contra este muchachón, ¿no? No, hombre, ahorita le vamos a ganar porque está en México y aquí pues todos somos duros, ¿no? Y se genera esa ira. Apenas, apenas si pasan la línea de media, apenas, y meten un solo gol, inmediatamente visualicen sus caras, que todos los jugadores bajan de la ira a un estado reflexivo, del reflexivo pasan a un estado de miedo y empiezan a dudar y ya perdieron una hora en donde pudieron haber remontado. Ujú. Una hora. Ajá. Entonces, bueno, aquí son muy buenos los juegos antes y después del entrenamiento, ¿m? Porque eso también va a unificarlos, va a unirlos. Incluso los deportes individuales, me dices, oye, pues un deporte, en deporte individual, ¿cómo le hago? Es que individual entrenas en conjunto. Ujú. No entrenas, digamos, o puedes hacerlo con tu entrenador si nada más hay un solo tenista o si hay solo un solo nadador. Ajá. Y para que sientan esas sensaciones para estar en ese equipo de élite. Fíjense bien, antes de una competencia, una cosa es activación y otra cosa es motivación. Ujú. Cuando están nerviosos, sí puedes activarlos. Muévete, gira, respira y en el calentamiento, me estoy basando en el calentamiento. Muévete más rápido. Ajá. O, o movimientos explosivos, ahí los estás activando. Ajá. Si empiezas a decirles tu letanía motivacional, es que tú eres fuerte, eres el mejor y nadie va a poder contigo, bla, 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 bla. Cuando entre, ¿cuánto tiempo crees que le va a durar? Menos de 2 minutos y la emoción vuelve a estar reflexiva. No sirven los mensajes motivacionales. Dale con todo y esto y corre y brinca y bla, bla. Eso no sirve. Ajá. ¿Qué? Porque solamente estás llenando más la ansiedad y él busca moverse. Puedes ver a cualquier atleta de alto rendimiento antes de la competencia y me puedes decir CR7 y los más experimentados, Michael Phelps, siempre se están moviendo, o están caminando, o están moviendo, están haciendo esos brinquitos. ¿Por qué? Porque ya empezó a producir la adrenalina y hay que empezar el cuerpo empieza a tratar de sacarla moviéndose y así es como debe ser el calentamiento. Ajá. ¿Por qué? Porque una vez que entra a la alberca, una vez que entra a la cancha, una vez que entra al tatami, lo primero que va a hacer es ¡fum! Una baja total. Y te va a decir, oye, no levantaba las piernas, coach, no sé, me siento. Sí, ¿por qué? La adrenalina genera el ácido láctico y el ácido láctico se torna el músculo completamente tenso. Ajá. Entonces, en lugar de dar el discurso motivacional, hay que activar. ¿Mm? Eso es la activación. Y eso es también protocolo que tenemos que hacer en psicología deportiva. Ajá. Eh, Otro punto importante es, no te cases con una jugada, con un buen set, con un buen golazo en hockey, etc. ¿Qué sucede? Hay que pensar ahora cuál va a ser la siguiente jugada. Ajá. Como si fuera 0-0, vuelve a reiniciarlo, vuelve a retomarlo. Ujú. Observar qué sigue. Incluso si fue un gol en contra, o sea, que nos marcaron, que le marcaron un gol de equipo opuesto, o que el atleta
marcó un punto, ajá, a nuestro atleta es, no te obsesiones tampoco, no regañes, busca ahora cómo resolverlo. Les había explicado cuánto tiene un atleta de alto rendimiento para resolver. Ya, en este momento tiene que resolverlo. No tiene tiempo, no tiene más tiempo que ahorita. Ujú. Pues ya conectaron un punto, bueno, respira, calma, y aquí damos la orden específica también. Tanto sea un punto a favor, tanto sea un punto en contra. Ujú. Vamos y vamos desarrollando, puesto que si nos sostenemos en, híjole, un punto, no puede ser. En eso de ya no puede ser, es que yo les dije y es que no me hacen caso, ya se perdió mucho tiempo. Hay que resolver en ese instante. Ajá. Aquí sí es hacer más caso al coach, ya que puede tener una visión más panorámica de la del atleta. El atleta puede que en un momento se sienta perdido. ¿Y qué vas a hacer? Vas a redireccionarlo. Estás dejando a la banda sola, ajá, o estás jugando muy en el centro. Es que solamente estás con la misma, con el mismo contraataque. Cámbialo. Ajá. Y aquí sí deviene bastante el entrenamiento. Cambia. Ah, a pierna de adelante, cambia a pado, cambia a pucho y descendente, ¿no? Vamos a cambiar el protocolo. Obviamente todo esto ya se trabajó eh, mucho tiempo, ¿no? Em, tenemos milisegundos para incidir en la competencia. Por un milisegundo ha habido la diferencia en oro, plata y bronce. Un milisegundo. ¿Qué interviene? La concentración, la focalización. Ajá. Y bueno, eso es parte. Y unas preguntas reflexivas. ¿Cómo reaccionas cuando tu entrenador te grita y o cuando tú gritas al atleta y no te hace caso y dices, ay, chamaco, mendigo, ¿no? ¿Te motivas o te bloqueas? ¿Y qué emoción ves que domina en tus atletas? ¿Qué domina en ti? Miedo, ira, reflexión, felicidad. Ajá. ¿Cuál es la que domina? Estas son las preguntas reflexivas. Ah, miren, aquí ya era lo que les explicaba de Alfred Adler, ajá, que se comparan desde la inferioridad, ¿no? Y, y resulta más. Si se bloquea, hay que darle los movimientos específicos a que haga. Ajá. Y o si estamos en un deporte de conjunto, sacarlo, dale un break, dale 2 minutos, que salga, le das em, el- la estrategia, ajá, para que siga la jugada y si está en un deporte de contacto, pues bueno, esperar los 2 minutos que te dan de descanso para volver a reestructurar. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí sí, inhala, exhala y recuerden, nunca te bases en sus debilidades, siempre básate en sus fortalezas. Ujú. Y, y bueno, aquí el bullying deportivo, ¿no? Que les estaba explicando. Destruir psicológicamente al oponente. No puedes hacer menos. Las emociones juegan un papel importante tanto para el atleta como para el oponente. Si el atleta se engancha emocionalmente al oponente, es más probable que pierda la cabeza y o puede hacer lo contrario. También le puedes explicar esto a tu atleta. Ajá, que en dado caso que digan, oye, una grosería entre ellos. Ajá, que no se enganche, porque de ahí es cuando pierden la cabeza, cuando es más fácil ganarle. Ajá, cuando se vuelve a lo irracional y no es tan reflexivo. Ujú. Obligarlo a perder la estabilidad emocional, estamos hablando del contrario, es muy común en deportes de conjunto. Ajá. Incluso también desde un enfoque psicológico. Cuando ves al atleta y haces una negación con la cabeza, riéndote, eso también va a alterar emocionalmente al oponente, sea tenis, taekwondo o cualquiera.
deporte, aunque sin temor a equivocarme, puede ser que en deportes con disciplina marcial como es el taekwondo sea un poco más centrado, porque aquí es más probable que el que bulea es el que pierde. Eso sí me ha quedado un poco más claro en el taekwondo, no tanto en el boxeo. En el boxeo, por ejemplo, hubo la ocasión en el último campeonato mundial, no, bueno, no fue el último, fue el penúltimo que tuvo Mohamed Ali en Zaire, en África, contra George Foreman. Sí, creo que fue George Foreman porque Frister le rompió la mandíbula. Foreman, lo que hizo el entrenador de Mohamed Ali fue apretar más las cuerdas del ring, las apretó, porque eso también imponía psicológicamente a Foreman y a su entrenador, porque cuando aprietan las cuerdas, ajá, ya no hay un rebote, y es cuando entraban con muchísimo más fuerza al oponente. Ajá, quiere decir que aquí no, desde el primer golpe iba a ser contundente y a todo. Entonces eso también me va a dar, o sea, va a entrar a todo Mohamed Ali. Ujú. Y fue de los knockouts más icónicos y la foto que podemos ver en casi todos los pósters de Mohamed Ali es ahí, cuando su entrenador aprieta las cuerdas. Ujú. Entonces, aquí es obligarlo a perder la estabilidad. Ajá. El atleta de alto rendimiento debe creer lo que es un poco sobrenatural. Les había dicho que aquí en México, por ejemplo, en el CENAR, sí se les trata como semidioses o dioses, puesto que quien aguanta tal tunda de levantarse pues a las 5 de la mañana, su primer entrenamiento a las 7, el segundo a la 1, el segundo a las 7 de la noche, dormirse a las 9, de lunes a domingo. Y aquí me gustaría hacer otro paréntesis. Si el atleta no disfruta eso, no sirve para el alto rendimiento. Si lo ve como un sacrificio, no sirve para el alto rendimiento. Porque cuando amas y te apasiona ese deporte, no puedes salir del gimnasio. O sea, una de las historias, no sé si ustedes conocen a Conor McGregor, fue un competidor de la MMA, de la UFC, perdón, ajá, que él decía, yo no entiendo a mis compañeros que todavía no les sale la técnica, pero acaba su hora, ya se van a sus casas. Él se quedaba hora tras hora, tras hora, tras hora, entrenando y perfeccionando cada una de las técnicas. Ujú. Y aunque no sea de mi agrado por su vida completamente de drogas, Maradona, tengo entendido que después de su entrenamiento se quedaba a entrenar. Hay una jugadora de hockey sobre pasto que se llama Lucha Aymar. Es considerada como una Messi en el hockey. Ujú. De hecho, en Argentina es muy popular el hockey sobre pasto. Y ella hacía exactamente lo mismo. O sea, después de su entrenamiento, se quedaba a perfeccionar y la ven en jugadas y parecía que la pelota la traía pegada al bastón. Michael Phelps jamás faltó un día de entrenamiento. Ujú. Eso es la diferencia de un alto rendimiento mental a solamente hacerlo por hacer. Ajá. Em, a ver, déjenme, Francisco, pero maestra, ¿cómo crear esta mentalidad? Entiendo los ejemplos de estos grandes atletas como Mohamed, Jordan, etc. Obvio, la disciplina es factor en el video de la clase anterior. Se habla de crear, perdón, de estos hábitos, pero normalmente llegan a un nivel y al pasar a otro nivel se desaniman. Obvio, cada vez el nivel es mayor. ¿Qué técnicas podemos utilizar para crear motivación, disciplina y mentalidad? Ok, bueno, aquí sí, ¿qué los va a desanimar? La repetición constante. No puede ser que, por ejemplo, en tu planificación de entrenamiento, que lo podemos dividir en macro, micro y mesociclo. En el microciclo vas a poner tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo que vamos a trabajar en el microciclo? Velocidad, fuerza, resistencia, etc. Ajá. Y posterior a ello, vamos a terminar siempre con ejercicios
grupales o que tengan una mayor integración los atletas. Ujú. ¿Cómo vamos a forjar esa mentalidad cuando ya vamos a las grandes ligas o cuando ya estamos en otro nivel competitivo? Ajá, vamos a cambiarles la estructura a la metodología. Ajá, la metodología es que vamos a implementar ejercicios de gimnasio o de movilidad o generar explosividad para que el atleta sienta esa motivación. Ajá, ¿qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, en tenis pudiéramos utilizar el balón medicinal, ajá, en girarlo para una mayor ejecución de la técnica. Aquí se va a incrementar su visión propioceptiva, no solamente un enfoque pequeño que es la pelota, que es muy fina. Ajá, vamos a incrementarla y eso, cambiarle la estructura a la metodología. Por ejemplo, también ejercicios explosivos con una buena ejecución de técnica. Por ejemplo, vamos a hacer sentadilla de arranque, 10, la sueltas y sales en sprint, ida y vuelta. Ajá. Eso lo pudiéramos implementar dentro de los primeros microciclos de la fuerza general, luego adentrarnos a la específica y luego a lo técnico-táctico. Es una forma en la que ellos van a querer más porque también el cuerpo se va a volver adicto, ¿no? Y, em, y llevarlos a torneos de fogueo. Ajá, es decir, ya avanzamos, tenemos que foguearnos, tenemos que entrar a este torneo a ver qué tanto crecimiento hemos tenido. Todo inicia desde el micro, maso y mesociclo. Ajá. Eh, en ese tipo de entrenamientos, por ejemplo, es en donde va a generar una mentalidad más fuerte. Ajá. La mentalidad más fuerte inicia cuando físicamente se sienten imparables, cuando saben que físicamente están haciendo algo diferente a lo que está haciendo su equipo. Ajá. ¿Y qué es eso? Y ha dado buenos resultados. Pesas, el gym, pero el gym con ejercicios específicos para el deporte. Ajá. Tal vez el movimiento de muñeca, igual pudiéramos generar una hipertrofia en las muñecas para que el golpe salga con ese muñequeo y salga muchísimo más fuerte. Ajá. Igual, ¿no? Puede ser ejercicios, tal vez 4 series, 12 repeticiones, en bíceps, en martillos, en deltoides y también en espalda, que es lo que le va a dar todo el impulso, el giro y todo lo importante radica en el abdomen, el core. Ajá. Y con la fuerza en el core, la movilidad en las piernas, si tenía un desplazamiento en un segundo, que es mucho, lo vamos a disminuir en menos de un segundo, en 0,5 milésimas de segundo. Cuando el atleta empieza a ver ese avance y empieza a ver la superioridad, es más difícil que deje el deporte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Implementación y em, y todo lo que tenemos de material, escaleras de coordinación, em, conos, pesas, y no necesitamos pesos pesados, o sea, podemos iniciar con mancuernas, si quieren, de 2 kilogramos, 3, 5, e ir incrementando a 10 a la fuerza explosiva. Y aquí es muy importante desarrollar cada capacidad física, velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad y luego sus componentes. ¿Cómo vamos a desarrollarlo? Resistencia, resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza y resistencia a la resistencia. Y eso va a hacer que tu atleta te diga, yo no había encontrado un entrenador como el tuyo, como tú. Ujú. Yo, a donde te vayas, yo te sigo. O sea, es que subí impresionantemente. Exactamente, exactamente. Implementale con balones medicinales, cámbiales la estructura. Ajá. Escaleras de coordinación y que vayan raqueteando, no sé, que hagan 10 repeticiones en sentadilla con un peso no muy fuerte, que dejen la pesa y empiecen con el específico. De hecho, de pasar de lo general a lo específico, híjole, aquí tienen un plus impresionante. Exact- Exactamente. Muy bien. Y bueno, las deducciones y
la bitácora de rendimiento, ¿no? Milisegundos pueden decidir una competencia. Ejercicios de sensación, no solo de jugadas. Sensación, sentir el deporte, sentir el flow. Ajá. Y justificar por qué se gana, por qué se pierde. Puede que existan, bueno, tuve una competidora en taekwondo muy buena y entra un selectivo y moles la noquea, ¿no? Em, Mi mamá, que era su profesora, le había dicho, es que no vayas, no vayas, o sea, no tienes que ir, no tienes que mostrar que eres fuerte, lo eres. Y para que mi mamá hubiera dicho algo así, es que tuvo que haber sido algo fuerte, ¿no? Y había fallecido su abuelita. Supongamos, falleció hoy su abuelita y mañana es la competencia. Mi mamá le dijo, ve con tu abuelita, no pasa nada, despídela. Obviamente todo el combate se la pasó dispersa, tampoco vamos a someterlos a ambientes tan crudos. ¿Mm? Aquí sí, ¿no? Vamos a justificar, bueno, eh, estabas dispersa, no estabas en tu flow. Ujú. Entonces aquí no nos sirve llevar a un competidor si sabemos que está mermado físicamente y o mentalmente. Tiene un esguince, tiene un desgarre, preferiblemente que descanse. ¿Por qué? Porque de ahí va a devenir la frustración, que soy mala, ¿por qué soy tan, o sea, me entrené tanto para hacer esto? No, es que en este momento no es el buen momento. Ujú. El buen momento es cuando todo converge, salud física, salud mental. Ajá. Y bueno, los objetivos son claves para cada deporte. ¿Mm? Trabajar con las fortalezas del atleta, autoconfianza, disciplina. ¿Qué te puede decir tu hijito o tu atleta? Ay, por favor, profe, hoy no quiero hacer físico, por favor. Aquí es la diferencia entre una medalla, seguir en la banca y regresar a tu casa sin nada. Es que está lloviendo, profe. Mejor lo dejamos para otro lado, para otro día. Que no llueva tanto, que no haga tanto sol. Ujú. Es que me enfermé del estómago. Aquí es la disciplina. Llueve, truene, haga sol, ahí estás presente. Esa disciplina es la diferencia entre una medalla o quedarnos en el camino. También esto influye a los papás, porque los papás también son de alto rendimiento. No vayas, mijito, que hoy vamos al cine. No pasa nada, no has faltado. Un día de entrenamiento es irrecuperable. No va a haber un día que lo podamos recuperar. Metodológicamente, científicamente, en la metodología del entrenamiento del alto rendimiento, un día que pierdas sin entrenar, ya no lo vas a poder recuperar. Es un día perdido. Ujú. Aquí sí tienes que, por ejemplo, los mejores metodólogos que desafortunadamente ambos mexicanos perdieron la vida en la pandemia, te armaban una metodología a las 7:15, pesas, cuántos pesos debes que cargar. Es cuando México alcanzó su máximo potencial en taekwondo, dos campeones olímpicos de oro. O sea, iban cuatro atletas y la mitad, son dos, de oro en unos Juegos Olímpicos, porque seguían la metodología del entrenamiento deportivo y no faltaban. Si el entrenador les decía, solamente tienes que hacer 50 repeticiones, no más, ellos lo hacían. Ujú. Implica también el entrenador y hay muy buenos entrenadores en México. Lo que hace falta es quien quiera hacer alto rendimiento. Ujú. Y bueno, autoconfianza y gritos. La autoconfianza se pierde cuando hay demasiados gritos del coach, porque aquí sí va a predominar el coach. Muévete, salte, etc., ¿no? Se va a sentir aquí sí más bloqueado. Ajá. Los gritos pueden que lleve al atleta a la ira. En esta fotografía es cuando les dijo de Mohamed Ali que les decía, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Etc., ¿no? El atleta entra en un estado reflexivo que nos sirve si va ganando por muchos puntos. Puede que no sirva.
Ajá, y el entrenador debe aprender a relajarse. Cuando tú quieres que tu atleta entre a la ira, grita. Pero si ya está en el flow, deja que desarrolle sus habilidades. Ujú. La motivación y catarsis, la motivación se trabaja desde el calentamiento. Aquí la motivación es tener un motivo. La motivación no significa que les voy a dar un discurso desde, es que cuando te vi dije, él va a llegarle. No, eso no es motivación. Eso les puede durar una emoción. Así como pasamos estas cuatro en el deporte, la emoción le va a durar 2 minutos y si lo haces llorar, olvídalo, ya te acabaste toda la adrenalina ahí. No, nunca hay que hacer eso. Creo en ti. Yo sé que tú lo vas a hacer. Le estás dando más carga de la que ya tienes. ¿Sí me explico? Ajá. Es que en ti va a caer la responsabilidad porque no hay atleta mejor que tú. Y dices, ascuas, ¿no? ¿Y ahora cómo manejo tanta responsabilidad? Esos discursos serían más bien amotivacionales. ¿M? Ellos ya están ahí por un motivo. Lo que tenemos que hacer es activar. La motivación aquí la podemos dejar cuando ya tenga colgada la medalla. Si haces llorar a la atleta de que, y está allá afuera tu abuelita, y está allá afuera tu hermanito, tu hermanita y toda la familia, por favor, hazlo por ellos, hazlo por México, hazlo por el mundo. Ahí es cuando le estás sentenciando una pérdida al atleta. Ujú. Lo que debes hacer es actívalo. Ajá. Vamos a calentar rápido, párate, vamos a agilizarnos, movilidad articular. No dejes que esté en un estado reflexivo. Ajá. No dejes que el estadio lo mantenga en estrés, en ansiedad. Muévete, flexión, movilidad articular, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Listos? Bueno, ¿estás ya mejor? Sí, ya estoy muy bien. Va a sentirse bien. Ahora sí, dale con todo. Vamos. Ajá. Eso es activar. La motivación aquí pudiera ser un arma de doble filo, especialmente en deportes explosivos y cortos, como les expliqué, de ráfaga. En fútbol pueden correr 100 metros y luego puedes verlos caminando y vuelven a correr y caminan. Eso es de ráfaga acíclico. Otro deporte de ráfaga cíclico es el taekwondo, el boxeo, hockey sobre pasto, hockey sobre hielo. Todavía tiene un poco más de duración el de hielo por la distancia. Em, a diferencia, por ejemplo, la natación es continua. Ahí sí es pura resistencia hasta que acaba la competencia. Ciclismo y atletismo, aquí ya serían deportes cíclicos, no acíclicos. Dar indicaciones claras. Estás mal en la brazada. Es que em, ya no vuelvas a hacer esa técnica. Ajá. Ya no la hagas, ya no la repitas, ya no dribles, etc. Usar palabras clave que ya los vimos en el entrenamiento. ¿Mm? Por ejemplo, en hockey he escuchado que dicen a 90, a 45. O sea, que des el pase a 45 grados en dirección a la cancha, a la portería, perdón, o a 90 grados, dirección portería. De la misma forma, o desborda o por las bandas, etc. Ajá, y lo mismo ocurre en fútbol, americano, soccer, etc. Y sacar a flote las fortalezas del atleta. Ujú. Bueno, el flow es uno con el deporte. Aquí vemos estas maravillas, Serena y Venus Williams. ¿Qué es el timing? El timing o el teaming es la explosividad cuando ejecutas la técnica. ¡Pam! En el momento exacto, digamos que como dicen aquí en México, ¿no? Donde pones el ojo, pones la bala, ese es el timing. La explosibilidad es mejor aquí no pensar, porque llegas a un estado reflexivo, ya dudas. Tiro o no tiro, la paso, hijo, ¿qué hago? ¿No? Y ya la pierden. Tiro la patada, no la tiro, Dios mío, ¿qué hago? No, ya te mataron un punto. Ujú. Es ejecútalo, tal cual salga, tal cual sea la movilidad de tu cuerpo, solo fluir. Ajá. Y bueno, la atención es reaccionar ante estímulos, mecanización de la concentración sensorial, tus cinco sentidos.
Ahí sí, que no nos fallen. Ujú. Escuchar, observar, sentir. Ajá. Ejercicios reales, es decir, cuando estamos en una etapa precompetitiva, es mejor someter al atleta a esa presión para que se acostumbre psicológicamente y cuando llegue, ahí es uno con el estadio. Bilateralización, que ejecute la técnica derecha e izquierda y que domine los ejercicios básicos. A veces con lo básico, como en voleibol, ¿no? Una tocadita y ¡pum! Cae el gol del GAN. Ajá, y juego real, el juego interno, resolución de problemas. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Ya después de que tu competidor se colgó la medalla, hay hay un espacio en donde, bueno, ya sería de regeneración o de reconstrucción. Aquí sí pueden hacer uso de otros deportes. Por ejemplo, si es tenis, pues puedes hacer que el atleta desarrolle habilidades en básquetbol o juegos de básquetbol, ajá, pero que tenga un descanso activo. A eso se llama descanso activo. Vuelvo a hacer tal vez continuo estándar, en fartlek. Fartlek es juego de velocidades. Corren una distancia, trote, 100 metros velocidad. Trote, 100 metros velocidad. Ajá, eso es una resistencia cardiopulmonar ya después, ¿no? Puede ser para juegos, puede ser que incluso si están en básquetbol, jueguen fútbol. Esto es un descanso activo en donde ya se baja la tensión y no genera un hartazgo en el deporte, pero bueno, esto ya es post competitivo. Ujú. Y bueno, la pregunta final, pues, ¿cuál es la emoción de su deporte? Y bueno, no sé si aquí tengan preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, con mucho gusto les ayudo. Mm. ¿Cómo vamos? Por ejemplo, mi hijo se bloquea mucho cuando escucha a su profesor, o sea, en el partido de fútbol, porque sí, a veces, habla con groserías o así, como que se bloquea. En esos Ujú. momentos, o sea, ¿qué, qué le puedo decir que haga como para que se calme, que no se lo tome como muy a pecho, porque es muy emocional? Entonces siempre tiene ese conflicto, ¿no? Bueno, aquí lo pudieras manejar tú, muy separado del entrenador. Bueno, si no tienes alguna relación con el entrenador desde un enfoque psicológico, es trabajarlo antes de que él inicie su entrenamiento. ¿Cómo? Activarlo. O sea, ponlo, no sé si sabes algunos ejercicios, por ejemplo, jogging, que es levantar las rodillitas a máxima velocidad en su lugar. Cuéntale 10 repeticiones, dale 10. Eso es, descansa. Y le cuentas, ¿no? Hay una aplicación que se llama Tabata Timer, que pueden bajar en Android o en iOS y les va a tomar 20 segundos por 10 de descanso. No le vayas a poner los 8 rounds porque los vas a fatigar. Ajá, ajá, dale 20 segundos intensos. Y mientras está haciendo el movimiento, dile, eres el mejor, tú puedes, lo vas a lograr, muy bien, más rápido, no te detengas, no dejes que piense. Ajá, muy bien. Descansas los 10 segundos, lo vas a notar que está, ay mamá, no inventes, no, respira, tienes 10 segundos porque vamos por el segundo round. Segundo round, muévete, eres el mejor, tú puedes y vuelves a repetir. Ajá, no dejes que entre un estado reflexivo. Con 3 rounds ya tiene para el calentamiento. Ajá, entonces, cuando antes de entrar, dile palabras certeras, haz tu juego, sea como sea, sé que lo vas a desarrollar bien. Juega tu juego, no juegues el juego del entrenador, es el tuyo. Y va a entrar una liberación, lo vas a ver inmediatamente en la cancha. Ujú. Así es, Florence. Gracias, Miss. No, de nada, con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos, chicas? No sé si tienen alguna pregunta específica en un deporte específico.
sé que en cómo manejar las emociones antes, durante, después. Mm, y ya, por ejemplo, nos queda claro también que lo vamos a ver cuando tenemos que decir adiós al alto rendimiento, ¿no? Cuando dices, híjole, ya se me fue, ya cumplí los 40, ya no entro al alto rendimiento. Es un choque emocional muy fuerte para el atleta que fue entrenado como Hércules, ¿no? Y de repente, híjole, ¿y ahora qué hago de mi vida? Hay más vida. Ujú. Y algo que tenemos que agradecer infinitamente es a esos entrenadores que te ayudan a seguir sacando tu máximo potencial. Tal vez no en el mismo deporte, ujú, pero lo siguen haciendo. Por ejemplo, eh, conozco a un magnífico entrenador de natación que se llama Shell. Yo, yo sé que no pasa los 30 años, pero tiene una paciencia, una tranquilidad que te hace amar la natación como si no hubiera otra cosa en la vida. Y eso lo agradezco infinitamente. De hecho, estas clases, esta se la dedico con todo mi corazón a ese profesor de natación, que sin gritos y sin, órale, muévete, tonta, torpe, me ha enseñado a eso, ¿no? También se agradece que existan este tipo de entrenadores. Y también agradezco a los duros que tuve, puesto que de otra forma no se hubiera logrado, ¿no? En otro deporte. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera em, eh, dar un punto de vista diferente, es bienvenido. Vemos aquí también a un jugador de hockey sobre pasto, no sé si todo quedó claro, chiquillo. Por ejemplo, si han pasado por bullying deportivo, se trabaja, bueno, ¿cómo se trabaja? Ah, bueno, si es el bullying del entrenador al atleta, aquí lo mejor es cambiar de entrenador, porque entonces va a mermar todas sus capacidades físicas y sí puede haber una demanda, puesto que aquí el bullying del entrenador al atleta sí está penado. No puedes humillarlo, no puedes decirle es un mediocre, no sirves, eres un bueno para nada. Ajá. Y o tal vez sea el temperamento del profesor, pero que ya sea algo personal, ya no. O sea, ¿Se trabó la pantalla? ¿O es nada más mi teléfono? No, creo que sí se trabó porque yo dejé de escuchar. Sí, no se trabó completamente la pantalla. Mm, Ya no se vio, de hecho. Creo que fue el de la Miss. Ajá. Yo creo que tampoco ya no nos escucha porque ya no se vio la pantalla. Yo creo que la volvió a sacar. No se escucha, Miss. Y tampoco se ve, maestra. ahí está, espero que ya me vean. Ah, Y ya. ya. ¿Ya? Ok. Sí, les decía que en Taekwondo sí se generan, sí, se ha generado bastante controversia en cuanto al sometimiento en el peso. O sea, el peso en el Taekwondo sí ha mantenido con secuelas graves ya en una etapa adulta. Y yo también lo sé bastante en el fútbol, soccer, que se maneja bastantes groserías, que aquí no sería muy bueno una formación en una edad temprana con tanta grosería, ¿no? Como maneja el fútbol, sino que sí necesitan disciplina y
pero no llegar a la humillación, Florence. Ujú, exacto. Sí, nada, aquí fue bullying, o sea, en la escuela de varios niños hacia mi hijo. Entonces, pues le decían así como eres una toalla y la toalla y no sé qué, ¿no? Entonces dice mi hijo que, o sea, me comenta que ese mismo enojo que él sintió cuando pues, lo humillaron así, eh, lo aprovechó después pues para entrenar y así, ¿no? Y pues, terminó siendo como el mejor de la escuela, pero sí siento que como que aún tiene inconscientemente o conscientemente, no sé, pero ese miedo, como que le quedó ese miedo a si llega a jugar en un equipo o algo así, en cuanto le dicen cualquier cosita, como que se bloquea. Ujú. Bueno, Ajá. es que aquí está desde el miedo y desde el miedo empieza a dudar, pero el miedo es externo, el miedo es de los compañeros. Aquí tendríamos que trabajar específicamente la autoestima y, como te digo, activarlo antes del partido. Ajá, activarlo y decirle que van a jugar con sus emociones, le van a decir cosas. Por ejemplo, si él ya llegó a desarrollar muchas habilidades técnicas y tácticas de deporte. Ajá. Cuando escuches esto, puedes decirle, mira, siempre te van a atacar, puesto que eres un rival fuerte y emocionalmente es como te pueden ganar. Físicamente eres imparable, pero no debes dejar que eso te genere algún conflicto. Ujú. Recuerda que mientras más insultos es porque eres un jugador peligroso, eres peligroso para ellos. Ajá. Entonces aquí le estás dando esa motivación. Entonces, él va a escuchar, es que eres la toalla, y va a darle a entender que no es así. Ajá. Pero primeramente es desde el miedo, trasladarlo a la ira. No sé si me expliqué, Florence. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Miss. No de nada, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos, chicas? Ahora sí, ahorita que me llegue bien el internet, les mando las diapositivas de la clase pasada y estas igual les voy a subir la grabación. Ujú. Muchas gracias. No de Maestra, y nada. cuando, bueno, hablamos mucho en todos estos temas sobre muchas cosas muy positivas, ¿no? O sea, de cómo abordar y explotar eh, todas aquellas estrategias que puede hacer el atleta y todo aquello que en lo que ella es bueno como tal el atleta. Pero, ¿cómo abordarlo desde esa parte en donde su negatividad o esa parte donde no es tan bueno por algo, por así decirlo, en ciertas técnicas que lo puedan de alguna manera desregular, en donde de alguna manera también pueda hacer algo que ya un atleta que ya tenga mucha experiencia y al final Ujú. del día llegue a perder? ¿Cómo abordar a un jugador desde esta parte en donde pueda llegar a perder un gran partido, una gran jugada, vaya algo importante? Bueno, aquí primeramente vamos a enfocarnos ya después de la competencia en los errores que tuvo nuestro atleta. Tal vez tuvo el error en la defensa, tuvo el error en el pase, ¿en qué tuvo el error? Y de ahí vamos a trabajar ejercicios similares, técnicos tácticos, de los errores que tuvo en la cancha. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a generar nuevas estrategias. Eso ocurre bastante en deportes de conjunto. Por ejemplo, llegan a países europeos en fútbol y aprenden mañas, aprenden nuevas estrategias, puesto que se las aplicaron. Esa técnica no me la sabía.
¿no? Entonces, aquí es seguir trabajando lo técnico-táctico ya después del torneo. En sí está la etapa general. La primera etapa general vamos a desarrollar todas sus capacidades físicas: velocidad, fuerza, resistencia, explosividad y flexibilidad. Ajá, vamos a utilizar escaleras de coordinación, vamos a utilizar implementación de conos, de pesas, etc. Vamos a fortalecerlo de todo a todo. Después de la etapa general, que aproximadamente dura 3 meses o un poco más, vamos a iniciarlo a lo técnico. Aquí sí vamos a ser más específico, técnicas específicas. Por ejemplo, en taekwondo, pues el perfeccionamiento de una técnica y todas las técnicas que vemos. Posterior a ello, técnico-táctico. Entonces, aquí ya haces, por ejemplo, algo muy común, ¿no? Es ataque y contraataque. Atacas con pucho, retrocedes con palo, ¿no? En español sería, bueno, atacas una patada al estomaguito y él te va a responder con otra de la otra guardia, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Va a desarrollar la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Es la respuesta ante un estímulo. Ajá, por ejemplo, la velocidad de reacción en el fútbol es: te dan el pase y ya no te quedas ahí, ay, ¿para dónde me muevo? ¿No? Ya sabes cómo pararlo. Ajá, ante un estímulo viene la respuesta. Ocurre lo mismo en fútbol, básquetbol, hockey, etc, etc. Ujú. Ahora bien, después de lo técnico-táctico viene la estrategia. La estrategia solamente la vamos a marcar en el área ya de combate. Vamos a hacer combate primeramente en la escuela, vamos a hacer un torneo interno y ahí vamos a marcar la estrategia. ¿En dónde quieres tus defensas? ¿Quién es bueno para defensa, para líbero, para delantero? O si tu atleta es es mejor en contraataque o en ataque, o es bueno en ambas, etc., ¿no? Dependiendo el deporte. Y posterior a ello, después de la estrategia ya viene la etapa precompetitiva. En la etapa precompetitiva vamos a desarrollar todas las habilidades más enfocado a la competencia. Ya está la etapa competitiva y luego viene el descanso activo. En el descanso activo era lo que les decía, que pueden hacer otro tipo de deporte. Taekwondo, dentro del mismo área de taekwondo, los puedes poner físico, escalera de coordinación, ejercicios o jugar o formas, etc. Ajá, en básquet, si se da la oportunidad, que jueguen fútbol. Esa es la etapa descanso activo o la etapa de descanso. Pero una vez que vuelves a retomar el entrenamiento, ahora sí, vamos a corregir todos los errores que vimos en la cancha. Ajá. Y de esa forma es cuando los haces crecer. Si los sometemos después del torneo a entrenamiento fuerte, lo que vamos a provocar es lesiones. Ajá, porque en un torneo hay mucho desgaste físico, desequilibrio hidroelectrolítico, una tensión, una carga emocional. Aquí sí los vuelves a someter después de la competencia, los vas a tronar. Ujú. Y ahí es cuando suelen irse del deporte, darles el descanso. Y después de que ya estén relajaditos un par de semanas, lo volvemos a retomar. ¿Qué fallaste en esto? Puedes ver el video, si grabaron el torneo, el combate, etc. Ah, mira, en esto fallaste. Ujú. Y hay que hacer la técnica táctica y la estrategia constante. Ajá, así es. Exacto. Bueno, aquí no sé si tengan más Gracias. preguntas. Muchas gracias. No, de nada, con mucho gusto. ¿Todo bien, chicos, chicas? Ujú. Todo bien. Ok. Pues bueno, ya como ven, ok, sí. Bueno, como ven, la psicología deportiva es muy diferente a la psicología que o que no estamos acostumbrados, ¿no? No, el bullying es malo, no, la ira, no, no inventes. No, aquí es o ganas o ganamos. Ajá, no hay otra vuelta. Lo Ok. opuesto, esto te ayuda, ¿no? En el deporte.
Sí, y yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, a mí en el ámbito personal me ayuda mucho la psicología deportiva. Como aquí no puedes rajarte, a rajarse a su pueblo, ¿no? Así dicen siempre. Exacto. Ujú. Exacto, chicos, chicas. ¿Todo bien? Ujú. Pues sí, maestra, Ok. porque de alguna manera también esto de manera personal sí te ayuda mucho, ¿no? O sea, también tiene algo de lógica llevar la psicología deportiva también a tu vida diaria. Que hay veces que uno, Ujú. uno mismo se sabotea hasta en lo más mínimo, en lo más absurdo. Y bueno, echarte bullying a ti mismo positivamente a lo Sí, mejor es positivo, ¿no? Puede ser realmente positivo. Sacarte de tu zona de confort. exacto. Te echa bullying el equipo contrario y aparte nosotros mismos. Pues no, pues ya estamos perdidos. Sí, Ok, maravilloso. ok, chicos. Pues bueno. Hoy los dejo descansar de tantas emociones positivas, porque también es muy bueno descansar. Pero nos vemos el próximo martes en punto de las 5 para seguir con este universo alterno a la psicología. Ujú. Gracias, maestra, que estés bien. Gracias, bonita tarde. Buenas tardes. Adiós. Cuídense. Bye. Bye.